El pacto de la sombra. Era una ciudad envuelta de bullicio, gente ordinaria, personas que van a sus trabajos o a sus casas, y en ocasiones, en medio de la bruma o el misterio, una pareja de esposos que estaban a las orillas de la colonia, pues algo conflictiva, ¿verdad? Por la situación económica y por el bajo presupuesto, rentaron un lugar en un antiguo edificio de apartamentos. La oscuridad de la noche era el único consuelo que tenían. Dejarse abrazar por ella era reconfortante. Ante las adversidades del lugar, del dinero, del ambiente, de todas esas cosas que hacen llenar el ambiente de un hogar. Y mientras ese bullicio en las calles de la urbe se desvanecía en el silencio de las horas nocturnas, ellos venían o trataban de ver la vida del lado más positivo. Ellos eran Carla y Miguel. Los días pasaban así como las semanas y los meses, siempre apurados por la prisa que se vive en la ciudad y el estrés de ganar dinero para salir adelante tras una fachada de normalidad, como todos, luchando y buscando por salir adelante, persiguiendo lo que por ahí dicen, siguiendo la papa, ¿verdad? Carla ocultaba un oscuro secreto a su esposo, ya que muchas veces, por la desesperación de la situación, ella empezó a investigar de cómo favorecerse de las artes oscuras para poder conseguir fortuna y salir del hoyo de donde vivían. Lo que ella quería hacer era brujería. Sí, mismamente así como lo escuchan, quería hacerse una bruja. Una noche, mientras navegaba por internet, descubrió un sitio web oculto, repleto de antiguos rituales y conjuros prohibidos. No podía creer lo que ella estaba viendo, pues ante sus ojos estaba la receta secreta, o al menos eso era lo que ella pensaba, de cómo tener fortuna en todos los aspectos de la vida. Entre las sombras de la pantalla, e imaginando una voz que le susurraba en la mente promesas de poder, conocimiento, y a cambio de un precio, digamos, extraño. Intrigada y tentada por la idea de dominar las fuerzas más allá de su comprensión, Carla decidió adentrarse en el mundo de la brujería, a pesar de que en la misma página web advertía que no había regreso, que no había marcha atrás. Incluso advertía que si, al haber recibido los favores de la magia, ella no era agradecida, podría costarle muy caro. Después de haber obtenido los resultados que ella quería, después de varios intentos, porque no fue a la primera, ¿verdad? Después de varios tropezones, incluso pues en algunas ocasiones a punto de ser descubierta por su esposo, se dio cuenta que esto no era ningún juego. Por algo, la magia y la brujería para la gente normal, común y corriente, de esas de a pie, pues, está prohibida. Siguiendo las instrucciones del sitio web, se fue al mercado próximo. Se fue al mismo campo abierto, cortó hojas de esto, de aquello, compró materiales de esto y del otro, consiguió todos los ingredientes, incluso un poco de su sangre. Asimismo, pues realizó un ritual muy ostentoso, con parafernalia satánica, cosas diabólicas y ese tipo de cosas. Muy de cuento de muertos y de terror, ¿verdad? Invocando a entidades oscuras para que le concediera sus deseos más profundos, realizó el pacto entre sombras. No pasó mucho tiempo para que empezaran a notar ciertas circunstancias favorables en su vida. Empezaron a experimentar cambios en su vida cotidiana. Todo ahora era favorable y el flujo de la abundancia se notaba cada día más. De poco a poco, su éxito profesional aumentó.
encontraron buenos trabajos y bien pagados. La riqueza fluía hacia ellos y su amor parecía fortalecerse con cada día que pasaba. Después de un tiempo prudente, pudieron salir del hoyo donde vivían y acomodarse en una colonia de mucho mejor nivel. Lejos empezaron a quedar aquellos días de necesidad y de apretarse el cinturón, de aquellos que vivieron mucho tiempo. Se empezaban a olvidar ya de pedir prestado y vivir endeudados. Liquidaron sus deudas con familiares, amigos y hasta con el banco. Poco a poco se empezaron a olvidar de esos días de carencias. Ya ni se acordaba cómo era eso de pasar las duras, ¿verdad? Sin embargo, la felicidad efímera pronto dio paso a cosas extrañas y paranormales que empezaron a vivir. Extrañas coincidencias que no tenían explicación y, como era de esperarse, después de haber hecho un pacto con entidades incomprensibles para la gente común y corriente, Carla comenzó a tener algunos sueños recurrentes, donde extraños demonios o visiones de monstruos la atormentaban algunas noches. En otras, tragedias que le pasaban a ella o a ellos dos comenzaban a invadir su mente casi todas las madrugadas. Sin explicación alguna, despertaba a las 3 de la mañana con mucha sed, mucha ansiedad, con ganas de salir corriendo y dejar todo atrás. Poco a poco comenzó el insomnio. Noches enteras sin dormir y por el transcurso del día se la pasaba somnolienta en el trabajo. Eso comenzó a traer problemas en su ambiente laboral, ¿verdad? Ya no rendía lo mismo y empezaron los problemas con compañeros de trabajo y los superiores. Después de tantas horas y días sin dormir, y así como en la película esa de los 90s o principios del 2000, no recuerdo, una película que se llamaba El Club de la Pelea, su mente empezó a jugarle malas pasadas y comenzó a inventar personajes y visiones de sombras acechándola en las esquinas de su domicilio, de camino a su trabajo y los lugares menos inesperados de su casa. Salir al baño incluso en la madrugada resultaba una tarea horrible. Ella empezaba a imaginarse o a asegurarse a sí misma que las cosas que escuchaban en la casa eran ruidos por el viento, porque había dejado mal acomodados los trastes o los cubiertos de la cocina, y eso ocasionaba que se cayeran de repente. No quería sugestionarse con que los espíritus ya venían a cobrar el favor que le habían hecho. Los susurros siniestros llenaban el aire y los objetos se movían por sí solos en su departamento. De esto, pues, se ocasionaron ciertas discusiones entre ellos, pensando que uno había movido las cosas del otro y al revés. Miguel, por su parte, notaba cambios en su salud física. Su piel se volvía pálida y sus ojos adquirían un brillo especial, algo que en toda su vida no había notado nunca, y ese brillo hacía que su rostro se viera un poco más siniestro, demacrado. Dicen por ahí que es el rostro de la muerte. Se veía enfermo, pues. Desesperados por encontrar una solución, buscaron ayuda con una anciana vidente que les habían recomendado algunos vecinos. Carla había estado preguntando en los alrededores por chamanes y curanderos y fue así que dio con esta señora. Cuando la encontraron, y esta señora, al tener el primer contacto con Carla, se dio cuenta de lo que traía encima y les advirtió sobre las consecuencias de jugar con fuerzas más allá de su control. Pero ya era demasiado tarde. Estaban atrapados en un torbellino de oscuridad del que no podían escapar. Una de tantas noches, mientras intentaban realizar un ritual de protección para alejar a las sombras que los acosaban, fueron sorprendidos por una presencia maligna.
Una figura encapuchada emergió de las sombras, revelando a un ser de pesadilla, con ojos ardientes y una sonrisa retorcida. La figura sepulcral estaba decidida a llevarse lo que le habían ofrecido. Venía a cobrar la deuda y no se iba a regresar sin el pago correspondiente. Ha llegado el momento de pagar el precio, susurró la figura con una voz sepulcral. Carla sabía bien lo que había hecho y lo que había ofrecido, pero su esposo Miguel no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, ni el por qué. Carla y Miguel suplicaron por su vida, pero la entidad exigía un sacrificio en pago por el poder que habían invocado. Todo tiene un precio. Finalmente, todo salió a la luz. Carla había ofrecido en sacrificio a su esposo, había ofrecido su alma a cambio de fortuna, dinero, estabilidad, pensando que todo iba a ser una jugada y que podía salirse con la suya. Sin embargo, no fue así. Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer que su esposa había ofrecido su alma a cambio de dinero. Un estallido de fuego y sombras envolvió la habitación, consumiendo la vida de Miguel, reduciendo a cenizas su existir. Carla nunca va a olvidar los gritos de dolor al incinerarse la vida de su esposo. A pesar de todo el escándalo que hubo dentro de la habitación, nadie escuchó nada. Los poderes del inframundo habían envuelto al edificio por completo para quedar entre sueños, mientras todo este infierno sucedía en la habitación de Carla y Miguel. Finalmente, la entidad desapareció, dejando atrás, de rodillas y con lágrimas en los ojos, a Carla. La huera finalmente se había consumido. El pago había sido dado y todo estaba saldado. El apartamento quedó sumido en silencio, marcando el final trágico de una historia de ambición y perdición. Actualmente, Carla sigue gozando de las mieles de la fortuna dada por estos espíritus del inframundo. Ahora viaja por el mundo, teniendo negocios, disfrutando de los placeres de la vida, pero siempre acompañada de una terrible soledad. Su ambición la llevó a ofrecer la vida de su esposo y a quedarse sola para siempre. ¿Quién sabe, verdad? En una de esas, Carlita podría estar muy cerca de donde vives y ni siquiera lo sabes. La leyenda de Carla y Miguel, la pareja que desafió a las fuerzas oscuras, se convirtió en una de esas historias de advertencia que se difundió por toda la ciudad, alimentando el miedo y la fascinación por lo desconocido, en redes sociales, de boca en boca y más allá. Esto ha sido todo por esta noche. Recordándoles que si les gusta el horror oculto de su amigo Macario Carras, se pueden suscribir al canal de YouTube. Denle suscribirse y activen la campanita y todas esas cosas, y ustedes ya lo saben. Si ustedes tienen algún relato el cual quieran compartirme, y su servidor, Macario Carras, lo lea para todos ustedes, pueden enviar su historia con toda confianza al correo macario.carras@gmail.com. Sin más, me despido, deseándoles que pasen una buena noche y descansen en paz.